15 de marzo de 2020. En Guatemala se registra el segundo contagio y la primera víctima mortal de COVID-19. La salud pública está bajo amenaza. La economía está también en riesgo por la paralización de la actividad comercial en todo el mundo. Guatemala se enfrentaba a un reto sin precedentes. En un corto periodo necesitaba mejorar su atención sanitaria. Necesitaba también crear un sistema de protección social para empresas y trabajadores, para que todo el país no terminara en la ruina o pasando hambre. Para hacer esto, el gobierno necesitaba dinero, y Guatemala, un país que siempre ha recaudado pocos impuestos y que ha construido un estado débil, no tenía los fondos. Una pandemia es una situación infrecuente, e infrecuente también es que todas las bancadas del Congreso se pongan de acuerdo por un objetivo común para el país. Pero esto sucedió poco después de los primeros contagios. Todos los bloques legislativos accedieron a aprobar una ley que le permitía al gobierno gastar 3.600 millones de quetzales más de los previstos para 2020. En el transcurso del mes siguiente, el Congreso aprobó 2 ampliaciones más. En total, el legislativo le autorizó al Ejecutivo casi 20.000 millones de quetzales por encima del presupuesto original. Tras unos ajustes, el gobierno lograría que el incremento superara los 20 millardos, de los cuales más de 14.000 millones se destinaron a financiar la emergencia por los efectos de la COVID-19. Y el resto se utilizó para ajustar el presupuesto de este año. Esta es la modificación presupuestaria más grande que se haya hecho. Con ello, el presupuesto de este año alcanzó un monto de 12 dígitos. ¿Y qué hacer con este dinero? A la población se le entregaría dinero directamente y el gobierno pagaría la planilla de algunas empresas. Esto se haría mediante bonos otorgados por el Ministerio de Economía y el de Desarrollo Social. Se distribuirían víveres y se ampliaría la cobertura de la tarifa social por el consumo de energía eléctrica. Las empresas también se beneficiarían del apoyo gubernamental, ya que se aprobaron otros 3.200 millones de quetzales para entregar a las empresas en forma de préstamos otorgados por el Crédito Hipotecario Nacional. Al Ministerio de Salud, principal encargado de combatir la pandemia, se le entregaría una suma más modesta. Con este dinero, el ministerio podría mejorar la atención que brinda, una atención plagada de carencias desde hace décadas. La salud y la economía estaban protegidas, en especial la economía. Y con esto ya todo quedaba resuelto, ¿no? Pues no. Una cosa es que el gobierno esté facultado para gastar dinero y otra cosa es que realmente tenga ese dinero. ¿De dónde iban a salir esos 20.000 millones de quetzales? No quedaba otra opción. Había que pedir prestado. Pero ¿quién tiene semejante cantidad de dinero para prestarle al gobierno? Para empezar, los bancos. Y es que cada vez que el presupuesto supera la cantidad de recaudación, es decir, todos los años, la forma más utilizada para cubrir esa diferencia, llamada brecha fiscal, es la aprobación de bonos en la banca nacional. Los bonos son un tipo de producto financiero que vende el gobierno generalmente en subastas para financiar el presupuesto público. Quien los compra recibe un documento que establece que el gobierno, además de devolverle el dinero que aportó, le pagará un interés por el número de años establecidos, que pueden ser de 1 hasta 30 años. La tendencia general en años recientes ha sido que los bancos privados compren la mayoría de los bonos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también ha comprado gran cantidad de bonos con el dinero que guarda de las contribuciones de patronos y trabajadores. Quien no había podido comprar bonos desde 1993 es el Banco de Guatemala, ya que ese año se le impuso una prohibición constitucional para hacerlo. Esta prohibición se debió a que era una práctica habitual que el banco financiara al Estado mediante la impresión de dinero sin respaldo que se introducía en la economía del país. Esto provocaba devaluación de la moneda e inflación. La única circunstancia en que se le permitiría sería una emergencia nacional, y solo si 2/3 partes del Congreso lo autorizaban. La emergencia llegó y en el Congreso se consiguieron los votos para autorizarlo. Por ello, el Banco de Guatemala será el principal comprador de bonos en esta emergencia, con más de la mitad de los recursos de la ampliación. La autorización se basa en la idea de que los riesgos de inflación desaparecen en condiciones como las provocadas por la crisis actual, en la que incluso podría verse que los precios de bienes y servicios se redujeran. Pero también hay bonos para la banca privada, y es que el Congreso aprobó que una parte de la ampliación se obtendrá con emisiones de bonos de deuda interna. El resto del dinero se obtendrá mediante otro grupo de acreedores habituales del Estado, las instituciones financieras internacionales como el BID o el BCIE, aunque esta fuente representa solo una quinta parte de la ampliación. Los programas para atender la emergencia por COVID-19 llegaron al final de julio con un 34.27% de ejecución, aunque no han quedado libres de críticas.
Algunas entregas a personas registradas como muertas y a funcionarios públicos han despertado reclamos, pues esto implica que parte de los recursos no llega a los más necesitados. La falta de equipo de protección y los atrasos en los pagos al personal de salud están entre los señalamientos más comunes a la gestión con respecto a la pandemia. Al Ministerio de Salud también le ha afectado la falta de ingresos. Y es que de los más de 1.600 millones que le asignó el Congreso, 1.200 corresponden a préstamos externos, de los cuales el gobierno aún no ha podido recaudar ni el 50%. En la medida que los recursos han fluido, la ejecución de los programas también ha aumentado, y se espera que en las próximas semanas, con la llegada de más financiamiento, la ejecución siga mejorando. La duda que prevalece es si eso será suficiente para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus, y si no es así, ¿de qué manera impactarán en la población más vulnerable?